Hola youtubers, hoy vamos a cabalgar de nuevo por las grandes praderas en compañía de los héroes del western, porque lo prometimos hace unas semanas, publicamos un vídeo dedicado al western y dijimos que teníamos que seguir porque nos quedamos a mitad de los años 40, así que queda todavía mucho camino por recorrer. En cualquier caso, y haciendo referencia a las respuestas, los comentarios que vosotros habéis incluido en el canal, pues queda claro algo que yo ya apuntaba en aquel entonces, que era que el western no vive sus mejores momentos, por lo menos en su forma tradicional, y que las nuevas generaciones, nuevas desde los años 70 por lo menos, habían ido abandonando este género, más que nada por su estética, porque les parecía algo caduco eso del vaquero con su sombrero, su revólver, el chaleco, el caballo y todas las connotaciones que tiene el western como algo muy antiguo y en consecuencia nada deseable. Bueno, también comentaba yo que el western ha ido sobreviviendo, adoptando diferentes formas y que también a cambio no todos los western, es decir, las películas ambientadas en el oeste, son declaradamente western, porque pueden ser perfectamente otra cosa, melodramas, thrillers y otros géneros que iremos contando en estos vídeos para ir separando el trigo de la paja. Y al mismo tiempo hemos decidido cambiar un poquito la estructura del vídeo. Hasta ahora íbamos avanzando año tras año, pero esto, claro, estamos ya en una época en la que hay especialistas en el género y eso haría que repitiéramos mucho los nombres y vamos año a año. Así que cuando cojamos a uno de los directores característicos del género, seguiremos todo el rato hasta terminar su filmografía dentro del western, por lo menos, quizás su filmografía en general. Así que vamos ya con esta segunda entrega del western, empezando por un director que hacía películas del oeste muy extrañas. Veréis, en el año 1942 se rueda una película que se titula Incidente en Oxbow. Su director es William Wellman, un tipo que ha hecho absolutamente de todo en el mundo del cine, desde películas de Tarzán hasta, por ejemplo, la primera versión de Ha nacido una estrella, esa película que después ha conocido las versiones protagonizadas por Judy Garland, Barbra Streisand y la más reciente por Lady Gaga. Bueno, pues aquella, la primera, la original, la dirigió William Wellman, que fue un tipo que fue piloto en la Primera Guerra Mundial y que se le había quedado ese aire de primitivismo en sus películas que al mismo tiempo adornaba con una serie de virtudes que pasamos a comentar. Por ejemplo, Incidente en Oxbow no es propiamente un western. Está ambientado en el oeste, de hecho, Henry Fonda y su amigo llegan al comienzo de la película a un pueblo, ahí entran en el salón, hacen lo que hacen los vaqueros en esta ocasión, es decir, se pelean, y de repente llega la noticia de que han atrapado a unos forajidos, a unos ladrones de ganado, que están recluidos en un lugar de la montaña. Y allí se van nuestros protagonistas a ver qué es lo que pasa y a partir de ese momento la obra se concentra en un único espacio, en el lugar donde tienen retenidos a estos individuos, y se establece un diálogo que podía ser perfectamente el de una obra teatral. Pero además de todo esto, contiene rotundas reflexiones morales sobre la gente que se ve obligada a delinquir, la gente que va a perder la vida por un delito insignificante, la respuesta del sistema a todas estas supuestas amenazas y una serie de elementos que convierten esta película en algo verdaderamente apasionante. No es una película espectacular, salvo más allá de las interpretaciones de Henry Fonda o Dana Andrews o Anthony Quinn, el reparto fantástico, incluso los secundarios, y la verdad es que es una película que os recomiendo vivamente, como el resto de las películas de William Wellman, que ya decimos que son todas, cuando menos, extrañas. Por ejemplo, tiene Las aventuras de Buffalo Bill, la versión protagonizada por Joel McCrea, que es un western más o menos convencional. O Más allá del Missouri, que es una película de aventuras más que un western, aunque ocurra en lugares tradicionalmente asociados al western. Y después ya llegamos a los westerns más o menos establecidos. Uno de ellos, quizá el más famoso, quizá el mejor, junto con Incidente en Oxbow, es Cielo Amarillo. Cielo Amarillo cuenta la historia de una banda de forajidos que asalta un banco y después, perseguido por el sheriff y las fuerzas del orden, se ven obligados a internarse en el desierto. La historia que se cuenta es la relación entre esos personajes a través del desierto, en condiciones penosas y luchando por la supervivencia. El reparto también es excelente, está Gregory Peck, Richard Widmark, Ann Baxter, y la verdad es que la película, a pesar de ocurrir en un espacio muy abierto, es totalmente claustrofóbica. Hay una película muy curiosa que es Caravana de mujeres,
que cuenta la historia de una caravana de mujeres, como dice el título, que capitanea Robert Taylor camino de un lugar donde no hay mujeres. Esto en su momento en España tuvo su repercusión porque hace 35 años se emitió en televisión española y creó una costumbre, la de hacer caravana de mujeres, no ya con carros, sino en autobuses, de mujeres que iban a lugares donde había muchos solteros con la intención de establecer relaciones. La más famosa fue la de Plans, hace, ya digo, 35 años, la de Plan, perdón, e incluso llegó a tener su versión cinematográfica con Flores de otro mundo, de Iciar Bollain, donde se contaba esta historia. Y luego hay otra película muy extraña, que es El rastro de la pantera, que es también una película muy claustrofóbica, rodada en estudio, con Robert Mitchum de protagonista, donde una familia se ve acosada por una pantera, que es un animal al que no se ve apenas, pero que es una presencia amenazante. Y allí tienen que arreglarse con esa amenaza y con sus propias vivencias y enfrentamientos. El bueno de Wellman terminaría su carrera haciendo La Escuadrilla Lafayette, que es donde él peleó en la Primera Guerra Mundial, haciéndose un auto-homenaje y siendo esta una de las primeras películas de Clint Eastwood. Vaya esto por la relación con la continuación en el western. Pero estamos en los años 40 y ya digo que ahí se mezclan otra vez los géneros, porque el año 1946 es el año de dos películas muy importantes. Una de ellas es Duelo al Sol. Duelo al Sol parece un western, pero no es un western ni de lejos. Duelo al Sol es un enorme melodrama, incluso podríamos hablar de cierta influencia bíblica. Caín y Abel, con su Adán particular, una estirpe de ganaderos que ven llegar los buenos tiempos, los malos tiempos queremos decir, cuando el ferrocarril aparece por allí y va a acabar con su supremacía en la zona. Y allí está el padre, ahí está el hijo más o menos serio y formal, interpretado por Joseph Cotten, y ahí está el golfo que interpreta Gregory Peck. Y en medio de todo ello está Perla, una mestiza interpretada por Jennifer Jones, que va a poner la temperatura muy alta en esta película. De hecho, enfrentará a los dos hermanos, pero sobre todo también será el catalizador de toda la tragedia que rodea esta historia, con esa escena final de Jennifer Jones y Gregory Peck enfrentados en las montañas, ese duelo al sol que acaba con la muerte. Bueno, la película pues es una cosa espectacular desde el punto de vista formal, reúne todos los elementos del melodrama. Ya desde el principio el padre de Perla Chávez mata a su mujer al encontrarla con otro hombre y en definitiva pues las cosas funcionan en ese sentido. El director es Kim Vidor, que no es un director especializado en western, y eso se nota. De hecho, hace películas de prácticamente todos los estilos. Y el autor de la novela y guionista es Niven Bush, que es un autor que va a hacer otras películas relacionadas con esto que decimos, como por ejemplo Las Furias de Anthony Mann, que es otro enorme melodrama también relacionado con el poder de la tierra y todas estas cosas. Y además va a escribir los guiones de otros westerns más convencionales como Tambores Lejanos o El Desertor del Álamo. La verdad es que el bueno de Kim Vidor es más conocido por sus melodramas que por sus westerns, y ahí están, por ejemplo, Pasión bajo la niebla, fantástica película protagonizada otra vez por Jennifer Jones y por Charlton Heston, o El manantial, que además de difundir la doctrina de Ayn Rand, su particular escritora, autora de la novela, va a servir para contar otro enorme melodrama protagonizado por Gary Cooper y Patricia Neal. La otra gran película de 1946 es Pasión de los Fuertes, diréis. Bueno, una de John Ford. John Ford ya había conseguido la fama con La Diligencia. Sí, pero es que a partir de La Diligencia, que es del año 1939, Ford no había vuelto a dirigir un western hasta el año 46. 7 años de diferencia. Es verdad que en medio está la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde él estuvo rodando películas en el campo de batalla, pero también es cierto que durante mucho tiempo ha estado haciendo otras películas que no tienen nada que ver con el western, como Las uvas de la ira o Qué verde era mi valle. Y sin embargo, aquí, en el 46, decide volver al western para hacer Pasión de los Fuertes, My Darling Clementine, en el título original, que hay traductores que se pasan de inventivos. ¿Qué es lo que cuenta aquí la película? Pues el legendario enfrentamiento en el OK Corral entre Wyatt Earp, Doc Holliday y los hermanos de Wyatt Earp contra los Clanton y el resto de la panda que se enfrenta a ellos. Bueno, la historia está un poco manipulada,
Lo conté en el vídeo dedicado a John Ford, pero por si acaso lo aclaro aquí también. Doc Holliday muere en el enfrentamiento en el OK Corral, cosa que no ocurrió en la realidad. Y cuando a John Ford le dijeron que eso era alterar la historia, él dijo aquella famosa frase de: cuando esto es el oeste, amigos, y cuando la historia se convierte en leyenda, yo filmo la leyenda. Cosa que después aparecería en El hombre que mató a Liberty Balance, etcétera, etcétera. Bueno, al margen de eso, digamos que es la mejor interpretación de Victor Mature, que era un tipo especializado en hacer películas de corte clásico, clásico en el sentido de películas ambientadas en la antigüedad, por ejemplo, Sansón y Dalila. Aquel del que dijo Groucho Marx que nunca iba a haber películas donde el héroe, el perímetro torácico del héroe fuera más grande que el de la heroína. Bueno, al margen de todo eso, la película es fantástica y contiene, por ejemplo, un chiste maravilloso que todavía he leído hace muy pocos días en una novela escrita ahora mismo. Aquel en la que Henry Fonda entra en el bar y le dice al camarero: creo que estoy enamorado. ¿Tú has estado alguna vez enamorado? Y el otro le contesta: no sé, yo he sido toda mi vida camarero. Vale, no es un gran chiste, pero en el entorno de esa película tremendamente dramática, pues la verdad es que tiene cierta significación de lo que hacía generalmente John Ford en sus westerns. Por otra parte, establece a Henry Fonda como su actor favorito en esos momentos, orillando y olvidándose de John Wayne, cosa que tendrá bastante importancia en el devenir de la historia de ambos. Bueno, Pasión de los Fuertes es algo verdaderamente memorable, donde tanto John Ford como Henry Fonda fueron inventando cosas sobre la marcha. Fonda improvisaba cosas y Ford las admitía y consiguieron una película redonda. Por seguir con Ford, digamos que hace otros westerns por aquel entonces, como El Fugitivo, protagonizado también por Henry Fonda, o Tres Padrinos, protagonizado por John Wayne, o Caravana de Paz, donde no aparecen ninguno de los dos. Pero sobre todo protagoniza John Wayne la trilogía de la caballería, que empieza con Fort Apache, del año 48, donde casi diríamos por primera vez el indio no es el malo. El indio es alguien que estaba allí y de repente aparece un tipo, Henry Fonda, interpretando al coronel Thursday, que decide echarles de su tierra, y entonces ellos se rebelan y la matanza, que de alguna manera cuenta la matanza de Little Bill Hall con el general Custer, pues es culpa de los blancos y no de los indios. Después vendría La Legión Invencible, que es una película mucho más nostálgica, con un John Wayne que interpreta a un militar que está al borde de la jubilación, y después llegaría Río Grande, donde se juntan John Wayne y Maureen O'Hara, que bueno, van a ser la pareja del Hombre Tranquilo y de otras películas de John Ford, y que quizá no es lo más representativo de Ford, pero que merece la pena resaltar. Y ya que estamos en esa zona, y hablando de las manías que tenía John Ford con respecto a John Wayne, digamos que en 1948 se rueda Río Rojo. En esta película, protagonizada por John Wayne, cuentan las crónicas que cuando la vio John Ford, fue donde Howard Hawks y le dijo: eres un cerdo, has conseguido que John Wayne interprete bien. La verdad es que por aquel entonces, como queda claro, el bueno de Ford estaba fascinado por las interpretaciones mucho mejores de Henry Fonda, aunque después acabaría a bofetadas literalmente con él y seguiría trabajando con John Wayne. Pero bueno, al margen de eso, digamos que Río Rojo es una gran película que inicia, digamos, otro nuevo recorrido dentro del western. La historia cuenta cómo el protagonista, John Wayne, se encuentra con un niño que ha sobrevivido a un ataque de los indios. Cuando crece, ese niño, interpretado por Montgomery Clift, será el contrapunto del personaje principal. Los enfrentamientos entre padre e hijo adoptivo serán la historia central de la película. Lo que pasa es que, claro, la periferia, la guarnición, es importantísima. La conducción de un gran rebaño de ganado a lo largo de millas y millas, que deparará enfrentamientos con bandidos, indios y con muchísimas cosas. Y la verdad es que la película es un ejemplo de hacer buen cine y de mantenerte continuamente pendiente de qué diablos está ocurriendo ahí. Y es legendaria la secuencia en la que el rebaño se pone en marcha utilizando simplemente primeros planos de los vaqueros que van a conducir ese ganado. La verdad es que Río Rojo es una auténtica maravilla y crea un poco de confusión con respecto a Los ríos de Howard Hawks.
Vamos a aclarar definitivamente esta historia, porque se habla de la trilogía de los ríos de Howard Hawks. Y quien más, quien menos, adjudica a aparecer en la trilogía Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo. Y esto no es cierto. Río Rojo es una película totalmente independiente. Incluso después, 2 años más tarde, hay una película que aquí se tituló Río de Sangre, protagonizada por Kirk Douglas, pero cuyo título original es The Big Sky. Así que la olvidamos también. La auténtica trilogía son Río Bravo, El Dorado y Río Lobo, aunque en El Dorado no aparezca ningún río en el título. Pero bueno, esa trilogía es importante también. Llegaremos después a hablar de Solo ante el peligro, pero Río Bravo es la respuesta de Howard Hawks a esa película que consideraba poco real con respecto al western. Ese personaje, el Sheriff Kane, que interpreta a Gary Cooper en Solo ante el peligro, que va pidiendo por favor a sus conciudadanos que le ayuden porque llegan 4 pistoleros que van a matarle, a Howard Hawks le reventaba la cabeza porque no conseguía entender que un sheriff recurriera a ese tipo de cosas. Él consideraba el oeste donde un tipo dice que va a hacer una cosa y la hace. Esta es una frase histórica. Bueno, pues así contó prácticamente la misma historia, pero con la respuesta del sheriff y sus acompañantes. John Wayne es el sheriff, Dean Martin es el ayudante borracho, Ricky Nelson es el jovencito que pasaba por allí y Walter Brennan es el viejo cascarrabias que va a estar dentro de la cárcel. Y este esquema va a reproducirse prácticamente de igual manera en El Dorado, donde cambiamos a Walter Brennan por Arthur Cunningham, cambiamos a Dean Martin por Robert Mitchum y cambiamos a Ricky Nelson por James Caan. Pero la historia es prácticamente la misma. Y un poco más diferente ya es Río Lobo, pero donde también hay grandes semejanzas, como por ejemplo el final. Howard Hawks es el tipo que hacía western. No hizo muchos, pero los hizo remarcables, pero fundamentalmente se le conoce por hacer comedias como La fiera de mi niña o Me siento rejuvenecer, y también por hacer películas de aviación, porque él también era piloto y, por ejemplo, había empezado trabajando en películas como La patrulla del amanecer, luego hizo Solo los ángeles tienen alas, que son películas verdaderamente vibrantes de aventuras, o por hacer películas de aventuras como Atari, o más comedias como su juego favorito. Un director a tener muy, muy en cuenta. Vamos avanzando lentamente, pero avanzamos. Por no salirnos del año 48 y por no salirnos de los ríos, vamos ahora con Raoul Walsh. De Raoul Walsh ya hemos hablado en la primera parte de esta serie, porque es el director de películas como Murieron con las botas puestas y algunos otros films del oeste. Pero aquí llegamos a la parte central, al núcleo exacto de su producción a partir de Río de Plata, que dirigió en 1948 con Errol Flynn de protagonista. No es una película remarcable, así que la dejaremos ahí. Pero esto nos sirve para decir que Raoul Walsh, que era otro de esos primitivos que dicen daba la acción de las películas disparando un tiro al aire, lo cual dicen de bastantes otros directores también, pues a partir de ese momento hace películas muy, muy interesantes. Vamos con algunas de ellas. Por ejemplo, Juntos hasta la muerte. Esta es una película que se titula en original Colorado Territory y que protagonizan Virginia Mayo y Joel McCrea, y que es un poco el precedente de tantas películas de pareja acosada que tiene que sobrevivir como sea, que irían de El demonio de las armas a Bonnie and Clyde, por poner dos extremos. Juntos hasta la muerte cuentan simplemente la persecución a la que son sometidos estos dos personajes y que viene a ser una especie de remake de una vieja película titulada High Sierra, protagonizada por Humphrey Bogart, pero aquello era un thriller. Para que veáis una vez más la interconexión que hay entre géneros. Una película muy, muy interesante. Camino de la Horca vendría a ser una nueva versión, pero más itinerante, de Incidente en Oswald, porque aquí tenemos a un condenado que es atrapado y que tienen que llevar hasta el lugar donde va a ser juzgado y presuntamente ejecutado. Y los conflictos que hay entre los que le acompañan, encabezados por Kirk Douglas, pues la verdad es lo que cuenta esta historia, muy vital, muy importante. Tambores lejanos, del año 51, es una nueva versión. Se ve que este hombre comía bastante de los clásicos, de Objetivo Birmania, es decir, la historia de un comando que se infiltra en territorio enemigo y tiene después que volver y salvar la situación como sea. En esta ocasión es en territorio indio, en territorio de la Florida,
con los semínolas y demás, y el protagonista es Gary Cooper, que está volviendo a encauzar su carrera después de algunos traspiés y que al año siguiente protagonizaría Solo ante el peligro. Es recordada la secuencia en la que Gary Cooper se afeita con un cuchillo de dimensiones verdaderamente grandes y la pelea final en el río, donde se enfrenta a Chaqueta Amarilla y allí pues pasa lo que tiene que pasar en estas películas, que gana el supuestamente bueno, es decir, el blanco. Otro ejemplo del trabajo de este hombre en el cine sería Historia de un condenado, que cuenta la historia auténtica de John Wesley Harding. Por supuesto, es auténtico el personaje, pero la historia que se cuenta está adulterada, estaría bueno. El protagonista es Rock Hudson y empieza la película cuando sale de la cárcel, pero ya se ocupará Raúl Walsh de contarnos cómo ha llegado ahí y cómo ahora tiene que rehacer su vida. La película también es de una economía de medios ejemplar y cuenta lo que tiene que contar y nada más. Fiebre de venganza sería otra película en la que se abordan asuntos con los indios, que en este caso también están representados por Rock Hudson, que es un actor que le gusta mucho a Raúl Walsh y que poco después alcanzará el estrellato. Rebelión en el Fuerte nos devuelve otra vez a la Florida, otra vez a los semínolas, otra vez a Osceola, el gran caudillo indio, para otra película protagonizada por Rock Hudson y por Anthony Quinn, y que cuenta aquí también cómo los blancos no se portaban bien con los nativos americanos. Dejémoslo eso claro. Y luego viene una trilogía que es muy importante, protagonizada por Clark Gable. La primera de estas películas es Los Implacables, y es casi un sumum de lo que es el western. La película empieza en las montañas con una aventura, aparecen dos hermanos, Clark Gable y Cameron Mitchell, que van entre la nieve, conocen a James Russell, conocen a Robert Ryan, que va a ser su antagonista. Después, al cabo de un buen rato de película, deciden todos llevar una enorme manada de ganado hasta otro lugar. Allí se enfrentarán, por supuesto, entre ellos mismos, pero también con los indios y con los bandidos. Es decir, pasarán de todo, y la verdad es que es una película que no deja respiro al espectador porque siempre están pasando cosas. Justamente lo contrario de esta película es la que hacen a continuación los dos, Clark Gable y Raúl Walsh, Un rey para cuatro reinas, otro western raro que ocurre en una ciudad abandonada, donde solo hay un tipo, Clark Gable, y cuatro mujeres, de ahí lo de Un rey para cuatro reinas, y la pelea que mantienen entre todos ellos, en principio entre las mujeres por llamar la atención del bueno de Clark Gable, y luego los diferentes intereses que se van mezclando. Es un western muy raro, muy satisfactorio y, ya digo, totalmente diferente al western anterior. Y todavía hay otra película más rara todavía, que es La esclava libre, donde Clark Gable hace de caballero del sur, que compra una esclava, Yvonne de Carlo, que hasta el momento en que se descubre su procedencia pasaba por blanca, y que a partir de ese momento pues dará un vuelco a su vida. Y al mismo tiempo se mezcla esto con el comienzo de la guerra civil y con el personaje que interpreta Sidney Poitier, que es evidentemente un afroamericano que va a sumarse a la rebelión contra los señoritos del sur. Un auténtico encanto de película. Desgraciadamente Raúl Walsh terminaría ahí su momento de gloria. Después haría una película absurda con Jay Mansfield titulada La rubia y el sheriff, y su última película, que es también un western, Una trompeta lejana, es un poco desastre, incorpora a las nuevas generaciones de actores de aquel entonces como Troy Donahue o Susan Preshead, pero a pesar de su buen pulso habitual, aquí ya flaquea un poco. Tenía 77 años, no debemos olvidarlo. Bueno, ya que estamos en estas circunstancias, digamos que en ese punto entre finales de los 40, principios de los 50, hay algunas películas interesantes, como por ejemplo Cuatro caras del oeste, una película del año 48 donde no se dispara ni un solo tiro, algo verdaderamente sorprendente. Hay un puñetazo y nada más, es decir, va a ser difícil establecer que esta película es un western, y de hecho no lo es. Otra película también muy concentrada sería El pistolero de Henry King. El pistolero es la típica historia del tipo que ha cimentado su fama matando a otros, el pistolero, interpretado por Gregory Peck, que llega a un pueblo y donde, entre otros, va a aparecer un chaval que quiere matarle para conseguir su fama, para decir que él ha sido el que ha matado a ese tipo tan importante, ¿no?
y la verdad es que la película se desarrolla prácticamente en la ciudad, principalmente en el bar, y van ocurriendo cosas mientras el personaje principal reflexiona sobre lo que ha sido su vida y si merecía la pena haber dedicado sus esfuerzos a estos trabajos. Bueno, la verdad es que la película es una pequeña maravilla dirigida por Henry King, que ya hemos dicho que no era un tipo muy dedicado al western, pero que de vez en cuando acertaba. Y en 1950 se realiza una película titulada Colt 45, la dirige Edwin Martin, que por aquel entonces está haciendo una serie con Randolph Scott. Randolph Scott es un actor bastante flojo que cimentó su fama en series de películas. Hizo en los años 30 una con Henry Hathaway y más tarde hará otra con Bud Boetticher, pero al mismo tiempo se acostumbraba a trabajar con prácticamente siempre los mismos directores. Y bueno, pues hizo con Edwin Martin como 5 películas, una de ellas fue Colt 45, que tuvo tanto éxito que ese mismo año se hizo una película titulada Winchester 73 y eso da comienzo a otra historia. Winchester 73 es el pistoletazo de salida del ciclo que protagonizan James Stewart como actor y Anthony Mann como director. Como tenemos un vídeo dedicado a Anthony Mann dentro de la generación de la violencia, el primer vídeo de la serie, no entraré en demasiados detalles sobre su cine, pero sí conviene recordar que este trabajo de 5 películas, que empieza con Winchester 73, seguirá con Tierras Lejanas, Horizontes Lejanos, Colorado Jim y El Hombre del Laramie, va a presentar un nuevo formato de películas del oeste, donde el héroe ya es discutible, tiene un pasado donde sus actos no siempre están justificados, donde se mueve por venganza y no por altruismo. Un personaje que, viniendo de una interpretación de James Stewart, que hasta ese momento ha sido el ciudadano modélico, pues da, ya digo, una dimensión diferente a estas películas. Es verdad que Anthony Mann ya había hecho películas de diferente calado. Por ejemplo, el mismo año que hizo Winchester 73, hizo La Puerta del Diablo, donde aparece un mestizo nativo americano como protagonista, con Robert Taylor, y donde se demuestra que son los blancos los malos, y Las Furias, que es ese melodrama del que mencionábamos antes como representativo de cierta forma shakespeariana de entender el western. Y tiempo más tarde hará otros westerns, quizá no muy prestigiosos, como Cazador de Forajidos, que es una película que está bien, pero bueno, que no pasará a la historia, y la que sí pasará a la historia es, por supuesto, Hombre del Oeste, una de las últimas películas de Gary Cooper, donde con una economía de medios asombrosa traza unos personajes que te dejan pasmado. Luego hará la muy fallida Cimarrón, y luego hará un western en España titulado El Cid, porque el Cid, aunque los personajes lleven espada y cascos de caballero medieval, lo cierto es que son todos personajes de western, que se mueven por los impulsos de los personajes de western, y como todos montan a caballo, como los vaqueros, pues la verdad es que hay muchas concomitancias con el western. Pero ya digo, tenéis toda la información en el vídeo correspondiente a Anthony Mann, ya publicado hace unos meses. Estamos en el año 50, que es un año muy importante porque en esa fecha se rueda la película Flecha Rota, dirigida por Delmer Daves, que es todavía ya el espaldarazo definitivo a lo que había hecho John Ford en Fort Apache y Anthony Mann en La Puerta del Diablo, para demostrar que verdaderamente los blancos eran los malos en esa relación entre los nativos americanos y los que llegaron de Allende las Aguas. Bueno, Flecha Rota viene a ser, aunque cambiados los personajes, el mismo caso que el personaje de John Wayne en Fort Apache. James Stewart, en este caso, se relaciona con Cochise, el jefe de los apaches, interpretado por Jess Chandler, y a partir de ahí trata de establecer una relación entre los dos pueblos que luego se verá malbaratada por la ambición de diferentes personajes. Delmer Daves será un director muy importante pocos años más tarde, al ser el iniciador y único representante de lo que se llamó el western psicológico, pero llegaremos a eso. Siguiendo en esta línea de reconocimiento a los nativos americanos de su verdadera figura, hay otra película de George Marshall del año 53 titulada El Salvaje y protagonizada por Charlton Heston. Y luego habrá otras películas donde esta vez sí ya el protagonista es el personaje nativo americano y luego los blancos están, digamos, de secundarios. En ese sentido también es de apreciar la película del 62 Lanza Rota, que dirige Edward Dmytryk, y donde se cuenta la historia de un gran
un ranchero que interpreta a Spencer Tracy, que se ha casado en segundas nupcias con Katy Jurado, que es una mujer india, y que tienen un hijo, Robert Wagner, que es mestizo. El resto de sus hermanos, Hugh O'Brien o Richard Widmark, no quieren saber nada de él y tratan de apartarle de la herencia del rancho. Pero bueno, después de muchas historias melodramáticas, esta también es una película que entra perfectamente dentro del melodrama, pues las cosas se quedan pues como tienen que ser, ganando los buenos. En este caso, Robert Wagner. En el año 51 se rueda una película también muy curiosa titulada Solo el Valiente. La dirige Gordon Douglas y este es un cineasta de esos que han hecho cientos de películas, literalmente, de todo tipo. Thrillers, melodramas, películas de humor y algunos western. En realidad tiene muchos, pero a mí me gustaría destacar fundamentalmente tres. Uno de ellos es esta película titulada Solo el Valiente, donde el protagonista es Gregory Peck y que nos muestra a un tipo que ha caído en desgracia dentro del ejército y que de repente se ve en un fuerte asediado por los indios y con la única compañía de los grandes desechos del ejército, es decir, una panda de borrachos cuando menos y asesinos cuando más, y en medio gente de intenciones muy oscuras y con ganas de acabar con todo lo que está a su alrededor. Es un western muy claustrofóbico que muchos años más tarde tendrá una especie de segunda parte en la película Chuka, protagonizada por Rod Taylor, Ernest Borgnine, John Mills, donde también los personajes se ven metidos dentro de un fuerte y donde los enfrentamientos, incluso físicos entre ellos, tendrán una gran importancia. Son dos western fantásticos, pero empalidecen ante la gran película de Gordon Douglas, que es Río Conchos, que es del año 64, y que cuenta la historia de unos personajes absolutamente desclasados, forajidos e individuos poco recomendables. Richard Boone, que da el papel fantásticamente, o Tony Franchosa, que hace el papel del mexicano divertido, acompañados de los militares de turno, Stuart Whitman o Jim Brown, que tratan de recuperar un cargamento de armas que presumiblemente va a manos de los indios, pero que en realidad va a ir a manos de un general del sur que no se ha rendido del todo y que está preparando en Río Conchos la reconquista de los Estados Unidos. Bueno, es una película fantástica, dinámica y con unos personajes estupendos. Y el resto de las películas de Gordon Douglas pues son más bien olvidables. Nevada con Randall Scott o La novia de acero y Grandes horizontes con Alan Ladd. La carga de los jinetes indios, que por cierto pues pasa a la historia por utilizar el grito Wilhelm. Os cuento, yo creo que lo he contado en alguna ocasión, pero lo cuento así por encima. En la película Tambores lejanos de Raoul Walsh que hemos mencionado, hay un momento en que uno de los expedicionarios es atacado por un alligator. Y entonces se sumerge en el agua lanzando un grito que se utiliza en esa ocasión por primera vez. Ese grito, ese efecto de sonido, queda archivado como hombre mordido por un lagarto, un alligator. Que son unos cocodrilos pequeños que viven, bueno, pequeños y muy peligrosos que viven en la Florida, ¿no? Bueno, pues tiempo más tarde, 2 o 3 años más tarde, en esta película, en La carga de los jinetes indios, hay un personaje que se llama Wilhelm, de origen alemán, suponemos, que van cabalgando con otro, hablando tranquilamente, y de repente le alcanza un flechazo y lanza el mismo grito. A partir de ese momento, ese efecto de sonido será conocido como el grito Wilhelm. Y eso ha sido utilizado en prácticamente todas las películas, incluida Star Wars y películas muy posteriores, casi como un reconocimiento a un efecto de sonido, el más famoso seguramente de la historia, que mira, cobra su carta de naturaleza en una película muy secundaria como es esta. Y después, además de todo esto, pues hará una nueva versión de La diligencia, que aquí se tituló Hacia los grandes horizontes, y que la verdad podía haberse ahorrado tranquilamente porque no lleva a ninguna parte. Y eso nos deja en puertas de 2 películas importantes como pocas, podríamos decir alguna más, pero en cualquier caso 2 del año 52 que son muy importantes. Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, con Gary Cooper como protagonista, y Raíces profundas, o Shane, como es el título original, dirigida por George Stevens y protagonizada por Alan Ladd. Y son importantes por diferentes motivos. Uno de ellos es que ninguno de los 2 directores era especialista en el western y tratan de hacer una obra mayor, no adscrita a géneros, y por otra parte van a tener una gran influencia en el cine que va a continuar. Hablando de continuar, nosotros lo dejamos aquí
y esperamos la tercera parte de la serie del western, y nos gustaría conocer también, por supuesto, más opiniones en torno a este género, aunque sea abundando en los comentarios que ya aparecían en la primera parte de esta serie. Esperamos que lo hayáis pasado bien y que os haya servido para localizar unas cuantas películas imprescindibles para disfrutar del western y del cine en general.